El choque de titanes. Hunos versus gépidos. Introducción. Un enfrentamiento inolvidable. 434 después de Cristo. Prepárate para descubrir la historia de una guerra que marcó el destino de Europa. En las vastas tierras que hoy llamamos Rumania, Serbia y Hungría, dos titanes del pasado chocaron en un conflicto brutal. Los hunos, liderados por los hermanos Atila y Bleda, maestros de la velocidad y la estrategia, contra los gépidos, una tribu germánica con una rica tradición militar y una feroz determinación de defender su territorio. Quédate hasta el final para conocer el desenlace de esta fabulosa historia. Suscríbete para más videos sobre Atila el Huno y los momentos más impactantes de la historia. El origen del conflicto. 434 después de Cristo. Tras la muerte del líder huno Rugila, los hermanos Atila y Bleda asumieron el mando de su imperio. Mientras consolidaban su poder, los hunos volvieron su mirada hacia los gépidos, una tribu germánica que habitaba en las colinas y valles de lo que ahora es Rumania. Los gépidos, liderados por Ardarico, eran aliados tímidos de los hunos, pero su independencia y creciente influencia comenzaron a preocupar a los nuevos líderes. Ubicación actual, región de Transilvania, Rumania. La tensión se disparó cuando Ardarico se negó a enviar tributo adicional a los hunos, desafiando su autoridad. Atila, recién consolidado como una figura destacada, vio esto como una amenaza directa y una oportunidad para demostrar su liderazgo. No hay lugar para la rebeldía en nuestras tierras, declaró Atila frente a sus generales. Intrigas y alianzas 435 después de Cristo. Ubicación actual. Valle del río Mureș, Rumanía. Antes de la confrontación directa, ambos bandos buscaron alianzas y emplearon estrategias para debilitar al enemigo. Atila envió emisarios para sembrar discordia entre los clanes gépidos, prometiendo riquezas a quienes traicionaran a Ardarico. Por su parte, Ardarico intentó unificar a las tribus vecinas, pero su éxito fue limitado. La diplomacia de los gépidos chocó contra la amenaza del poder militar huno. La fuerza del enemigo no está en sus números, sino en su rapidez, advirtió Ardarico a sus guerreros. Atila y Bleda movilizaron a su temido ejército. Su objetivo era claro: someter a los gépidos y consolidar su dominio sobre las tribus germánicas. Los hunos comenzaron a lanzar pequeñas incursiones, atacando caravanas gépidas y aldeas aisladas. Estas acciones no solo buscaban debilitar a los gépidos, sino también intimidar a posibles aliados. Los gépidos fortalecieron sus defensas en el río Tisa, confiando en su conocimiento del terreno y su capacidad de lucha cuerpo a cuerpo. El primer enfrentamiento. La emboscada del Tisa, 435 después de Cristo. Ubicación actual. Orillas del río Tisa, el área probable está en las cercanías de la región de Banat, que actualmente se extiende entre el oeste de Rumania, el noreste de Serbia y partes del sureste de Hungría. La guerra entre los hunos y los gépidos comenzó con un movimiento estratégico que definiría la campaña: la emboscada del Tisa. Este río, que atraviesa lo que hoy es Hungría, se convirtió en el escenario de una de las primeras escaramuzas entre estas dos poderosas fuerzas. Los gépidos, liderados por su rey Ardarico, confiaban en la defensa natural que ofrecía el río Tisa. Habían reforzado sus posiciones con empalizadas y patrullas constantes, creyendo que los hunos no se atreverían a atacar directamente. Sin embargo, subestimaron la astucia y velocidad del ejército huno. La estrategia de los hunos, Atila y Bleda, actuando como líderes conjuntos, trazaron un plan que demostraría su habilidad para la guerra. Dividieron sus fuerzas en dos grupos. Primero, la fuerza principal cruzaría el río más al norte, simulando un ataque frontal que distrajera a los gépidos. Segundo, la unidad de ataque sorpresa, liderada personalmente por Atila, rodearía el campamento gépido y atacaría desde el flanco menos protegido, aprovechando la confusión causada por la ofensiva inicial. En una fría madrugada del otoño, los hunos lanzaron su ataque. La primera unidad cruzó el río con rapidez, disparando una lluvia de flechas que desorientó a los defensores gépidos. Mientras tanto, la segunda fuerza única se desplazó sigilosamente por un bosque cercano, llegando al campamento enemigo justo cuando los gépidos concentraban sus esfuerzos en detener el ataque frontal. El caos de la emboscada. El ataque sorpresa fue devastador. Las fuerzas de Atila irrumpieron en el campamento, incendiando tiendas y cortando las rutas de escape. Los gépidos, atrapados entre dos frentes, lucharon con valentía, pero la ferocidad de los hunos era abrumadora. La velocidad es nuestra arma más mortal, se dice que declaró Atila tras la victoria.
A pesar de su derrota, Ardarico logró escapar con un grupo reducido de guerreros, jurando vengar a sus caídos. Sin embargo, esta emboscada no solo debilitó al ejército gépido, sino que también envió un mensaje claro a las tribus germánicas. Los hunos eran implacables y dominarían la guerra con una combinación letal de estrategia y brutalidad. La campaña de Atila, conquista sistemática, 435 después de Cristo. Tras la contundente victoria en la emboscada del Tisa, Atila y Bleda no perdieron tiempo en consolidar su control sobre la región. Sabían que la supervivencia de los hunos dependía de una estrategia implacable que derrotara a los gépidos. El objetivo: someter al enemigo por completo. La campaña de 435 no fue una serie de escaramuzas improvisadas. Fue una ofensiva bien planeada que combinó diplomacia, tácticas militares avanzadas y una brutalidad calculada. Atila se centró en destruir las fortalezas clave de los gépidos, arrasando sus asentamientos y absorbiendo a las tribus que estuvieran dispuestas a someterse. Si no pueden luchar para defender su tierra, lucharán para conquistarla bajo nuestro estandarte, declaraba Atila a sus comandantes. El primer asedio, la fortaleza de Sirmio. La ciudad fortificada de Sirmio, ubicada en lo que hoy es la ciudad de Sremska Mitrovica, en la región de Vojvodina, al norte de Serbia, se alzaba como una barrera natural en el camino hacia el corazón del territorio gépido. Era un centro clave de comercio y una fuente importante de suministros para Ardarico y su ejército. Atila y Bleda desplegaron una táctica poco común entre los hunos, el asedio. Aunque famosos por su movilidad y ataques rápidos, esta vez decidieron rodear la ciudad y cortar todas las rutas de acceso. Los hunos construyeron torres de asedio improvisadas usando madera local, demostrando una sorprendente capacidad de adaptación. Bombardearon las murallas con proyectiles y flechas incendiarias, buscando debilitar la moral de los defensores. Después de semanas de resistencia, los habitantes de Sirmio, agotados y hambrientos, capitularon. La ciudad fue saqueada y muchos de sus habitantes fueron esclavizados o integrados al ejército huno como refuerzos. La destrucción de los asentamientos gépidos. Con Sirmio bajo control, los hunos marcharon hacia el interior, destruyendo sistemáticamente los asentamientos gépidos. Usaron tácticas de terror para desmoralizar a la población, quemaban aldeas enteras y dejaban que los sobrevivientes escaparan para difundir historias de la brutalidad única. Capturaban líderes locales y los ejecutaban públicamente para demostrar que la resistencia era inútil. El valle del río Mureş, en la actual Rumania, fue escenario de algunas de las campañas más feroces. Atila lideraba personalmente a sus tropas, asegurándose de que ningún rincón del territorio gépido quedara sin conquistar. La batalla del valle del Mureş. En un intento desesperado por detener a los hunos, Ardarico reunió a lo que quedaba de su ejército en el valle del Mureş. Esta batalla sería el enfrentamiento más grande de la campaña. Los gépidos, conocedores del terreno, intentaron emboscar a los hunos en un paso estrecho. Atila, previendo esta maniobra, envió una pequeña fuerza para atraer a los gépidos al campo abierto, donde la caballería única tenía ventaja. El resultado fue devastador. Los gépidos fueron rodeados y masacrados. Ardarico logró escapar nuevamente, pero su ejército quedó diezmado. La diplomacia de la rendición. A medida que los restos del poder gépido se desmoronaban, Atila y Bleda ofrecieron un ultimátum a las tribus sobrevivientes: someterse al dominio huno y pagar tributo, enfrentar la aniquilación total. Muchos optaron por lo primero, incluyendo tribus aliadas de los gépidos que buscaban salvar lo que quedaba de sus territorios. El confrontamiento final. La caída de los gépidos, 436 después de Cristo. El año 436 marcó el clímax de la lucha entre los hunos y los gépidos. Tras años de resistencia y desgaste, la tribu liderada por el valiente pero debilitado Ardarico estaba al borde del colapso. Atila y Bleda, conscientes de que la victoria definitiva estaba al alcance, organizaron una ofensiva final que destruiría cualquier vestigio de oposición gépida. El campamento de Ardarico, la última esperanza. Los restos del ejército gépido, junto con sus aliados y civiles desplazados, se habían reunido en un campamento fortificado cerca de la actual región de Banat, en el suroeste de Rumania. Este lugar, protegido por bosques densos y el curso del río Tisa, ofrecía una posición defensiva ideal. Ardarico, aunque agotado, intentó levantar la moral de su pueblo. Aunque nuestras tierras arden, nuestros corazones aún laten por la libertad. Si caemos hoy, que sea luchando con honor. Sin embargo, el hambre y las enfermedades estaban haciendo estragos entre sus fuerzas.
mientras los hunos, bien abastecidos y reforzados, se preparaban para atacar. El plan de Atila. Un ataque coordinado. Atila diseñó un plan que combinaba el uso de caballería pesada y arqueros montados, tácticas que los hunos habían perfeccionado a lo largo de años de guerras. Primera fase: aislamiento del campamento. Los hunos bloquearon todas las rutas de escape y cortaron el acceso a suministros externos. Este cerco debilitó aún más la ya frágil resistencia gépida. Segunda fase: ataques escalonados. Atila ordenó ataques nocturnos para mantener a los defensores en constante tensión. Los arqueros montados disparaban flechas incendiarias para crear caos dentro del campamento. La batalla decisiva. La confrontación culminó en una batalla a campo abierto cuando los gépidos, forzados por la falta de suministros, salieron del campamento para enfrentarse a los hunos. El ataque de los gépidos. Ardarico organizó una carga, desesperada, liderando a sus hombres en un intento de romper el cerco. Su fuerza, aunque valiente, no era suficiente para igualar la velocidad y coordinación de los hunos. La emboscada, una. Atila y Bleda dividieron sus fuerzas en dos alas que envolvieron a los gépidos, creando una trampa mortal. Los arqueros montados aniquilaron las filas gépidas desde la distancia, mientras la caballería pesada desmoronaba su formación. El campo de batalla se cubrió de cadáveres mientras los hunos aseguraban una victoria total. El saqueo y el triunfo 1. Tras la derrota, los hunos saquearon el campamento, llevándose tesoros, armas y esclavos. Los sobrevivientes gépidos que no fueron asesinados fueron absorbidos por los hunos, sirviendo como un recordatorio del poder absoluto que Atila y Bleda ahora ejercían. Consecuencias y legado. 436 después de Cristo. Ubicación actual: región central de Rumania. La derrota fue devastadora para los gépidos, que dejó cicatrices profundas en la historia de Europa. Ardarico logró escapar con un pequeño grupo de sobrevivientes, pero su influencia quedó reducida drásticamente. Los hunos consolidaron su control sobre las tierras gépidas, ampliando su territorio y reforzando su reputación como una fuerza imparable. Atila emergió como un líder temido y respetado. «Este es solo el comienzo de nuestra gloria», declaró al regresar a su campamento. Fortalecido por esta victoria, continuaría expandiendo su influencia, ganándose el título de azote de Dios en los años venideros. Conclusión. La guerra entre los hunos y los gépidos es un testimonio de la ferocidad y estrategia que definieron a las civilizaciones de la antigüedad. En este choque de titanes, la ambición de Atila y la resistencia de Ardarico dejaron huellas imborrables en la historia. Si te ha sorprendido la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre otros personajes que cambiaron el destino del mundo? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.